Buenas tardes. Hoy voy a referirme al tema de la clase de esta semana, que es metáfora y metonimia, y orden diacrónico y orden sincrónico. Primero tendríamos que definir estas dos figuras de la retórica, estos dos elementos de la retórica, que son la metáfora y la metonimia. Por metáfora entendemos una comparación tácita, es decir, una comparación entre dos elementos sin el nexo comparativo, sin el cómo. Esto podríamos ejemplificarlo de esta manera. Si yo digo, tus ojos son como el cielo, estoy haciendo una mera comparación. Si yo digo, en cambio, el cielo en tus ojos, estoy produciendo una metáfora, porque allí comparo el cielo con los ojos del sujeto a quien me refiero, sin utilizar de manera explícita el nexo comparativo. Por eso decimos que la metáfora es una comparación tácita, es decir, no explícita, no existe de manera explícita el nexo comparativo. Bien, por metonimia entendemos, como figura de la retórica, la relación que existe entre dos elementos como la relación causa-efecto, autor-obra, parte-todo. Es decir, cuando nosotros tomamos una parte por el todo o tomamos un efecto por su causa o viceversa, una causa por su efecto o un autor por sus obras. Es decir, un fragmento que de alguna manera produce un efecto de sentido que es capaz de captar el todo. Vamos a ver un ejemplo de esto en la imagen, ¿no? La mano que pinta Leonardo da Vinci, que representa a Dios. Una mano gigante en una cúpula. Si suponemos que Dios tiene una forma antropomórfica, Leonardo no pintó todo el cuerpo, toda la figura humana o sobrehumana de ese Dios. Pintó solo una mano gigante y esa mano es representativa del todo. Si nosotros en el cine queremos filmar de pronto una gitana, a lo mejor no tenemos que filmar toda la figura, filmamos unas manos con anillos, un mazo de cartas, y ese primer plano representa toda la figura. O otra imagen, otra metonimia que yo recuerdo en el cine, es en una determinada escena, un soldado arroja, quita el seguro de una granada, arroja una granada y se pertrecha en una trinchera. El director hace un primerísimo primer plano de la mirada, de uno de los ojos del soldado, y de pronto la pupila se contrae por la iluminación del fogonazo. Nosotros no escuchamos la explosión ni vemos la explosión. Solo vemos un primerísimo primer plano de la pupila del soldado contrayéndose por el efecto lumínico. Allí está la explosión. Esa es una metonimia cinematográfica. Un pequeño fragmento que es representativo de un sentido muchísimo más amplio. Bien, es muy importante que tengamos en cuenta estas dos figuras de la retórica aplicadas al fenómeno audiovisual, porque todo el tiempo en los productos audiovisuales hacemos metáforas y metonimias. Vamos ahora a hablar brevemente del orden diacrónico y el orden sincrónico. En la lingüística, y por ende en la semiología, en la narrativa, cuando nos referimos al orden diacrónico, nos referimos a una línea de tiempo, a una sucesión de hechos que se dan en un determinado tiempo, en un periodo temporal. ¿Sí? Entonces nosotros podemos rastrear esos fragmentos metonímicos o esos pequeños episodios metonímicos a lo largo de una sucesión de hechos en una línea de tiempo. El orden sincrónico, en cambio, es tomar uno de esos puntos de esa sucesión de hechos y estudiar solo el hecho estructural y puntual en un momento histórico determinado. Entonces podríamos ejemplificar el orden diacrónico con una línea, con un eje diacrónico horizontal de una sucesión de puntos en una línea de tiempo, y el orden sincrónico como una línea vertical que corta esa sucesión diacrónica en un momento dado o determinado de ese periodo histórico. Ese sería el orden sincrónico. Entonces, orden diacrónico y orden sincrónico también se dan permanentemente en el fenómeno audiovisual de manera articulada. Bien,
este material está en el material de estudio, pero lo más importante es que se comprendan estas figuras de la retórica y estos conceptos de orden diacrónico y orden sincrónico para que ustedes en el trabajo práctico, en la actividad que tienen que realizar, puedan ejemplificar a partir de recordar, de haber visto algún fenómeno audiovisual, alguna película, algún cortometraje, donde puedan identificar claramente una metáfora cinematográfica, una metonimia cinematográfica y ejemplificar el orden diacrónico y el orden sincrónico. Muy bien, seguimos en contacto.